Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing our hearts in one accord. Oh, let us lift our voices, look toward the sky and start to sing. Let us now return thy love, dear Lord. ¿Qué tal? Gusto de saludarles. Soy el obispo Domingo Ramírez y desde aquí de Santiago de Chile, desde la provincia Cordillera, compartiendo con ustedes esto tan hermoso, que es la palabra del Señor, ¿no? Vamos a compartir un momento de reflexión de ella y lo invito a compartir este momento grato para ustedes de la palabra del Señor, una pequeña reflexión, como título, examinando la verdad del Evangelio. Examinando la verdad del Evangelio. Y lo vamos a hablar un poco de la historia del capítulo 1 de Lucas, que es largo, pero no lo vamos a extender. Pero como texto principal de respaldo vamos a poner el versículo 3 del capítulo 1 de Lucas. Y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Oremos. Soberano Dios, quiero darte gracias en esta hora de la tarde por lo que va a ocurrir a través de la enseñanza de tu palabra. Toda tu palabra es una inspiración divina. Por lo tanto, Dios eterno, te ruego que me des gracia y sabiduría. Usa mis labios, Espíritu Santo, habla y a través de esta señal canalice bendición a través de su palabra. A cada corazón, a cada mente, a cada cuerpo, a cada vida. Lleve usted una palabra bendecida a esta hora en el nombre de Jesús. Declaro también que todo pensamiento que está ahí viendo este programa queda sujeto a tu palabra. Y que todo pensamiento queda sujeto a su espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Voy a pedir a producción que me saque la cinta del baño, ¿ya? ¿Ya? Vamos a predicar libre esta vez, ¿ya? No tenemos mesón, así que quiero en primer lugar darle gracias a Dios, darle gracias a Dios que Él nos permita ser portadores de esto. Como dice la Escritura, que somos embajadores. ¿Qué es lo que es un embajador? Un embajador es el que representa a la autoridad máxima en un lugar determinado. ¿Me expliqué? Un embajador, un ejemplo, un embajador en otro país, un embajador es el que representa a la autoridad máxima de su país, ¿no? En este caso, en lo espiritual, la Escritura dice que nosotros somos embajadores de Cristo. O sea, representamos con la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el que determina las cosas. Entonces, como embajador, le doy gracias a Dios que me haya permitido ser un embajador de Cristo, un embajador de la palabra. Y en esta hora, hablar de este libro llamado Lucas, el amado Lucas, que entre comillas no fue apóstol de Jesucristo. Lucas se convirtió en el camino por el evangelio de los apóstoles. Se convirtió, y Lucas era un médico, no era cualquier persona, ¿no? Era una persona titulada, una persona de estudio, una persona educada, de alta alcurnia, ¿no?
y que tenía la facultad, Lucas, de no tragarse todo lo que comía. Me explico. Es como cuando alguien va a su iglesia a predicar a una persona nueva. Usted no tiene que tragarse todo lo que predica la persona. Usted tiene que examinar si esa persona lo que está hablando es conforme a la palabra. Se recuerda a los hermanos ahí en el libro de los Hechos, a los hermanos de Berea, ¿ya? Los hermanos de Berea, que dicen que eran más nobles que los hermanos de Tesalónica, porque dice que ellos escudriñaban las Escrituras para ver si el apóstol Pablo lo que predicaba era cierto. Entonces es nuestro deber escudriñar la palabra del Señor, lo que nos están predicando. Hay tantos pseudos hermanos y pseudos pastores que predican y hablan barbaridades, ¿no? Algunas veces no es respaldado por la Escritura. Uno tiene que ser respaldado por la Escritura. La Escritura es la que es la autoridad máxima. Ella es la palabra máxima, ¿no? Entonces, Lucas no era un varón sacado del montón o llamado del montón al Evangelio, no. Lucas conoció a Jesucristo a través del Evangelio de los apóstoles, pero era un varón muy prodigio, ¿no? Que llegó a darse el trabajo de investigar. Cuando él conoció a Cristo y empezaron a hablarle del Evangelio, él se dio el trabajo, escúcheme bien, por favor, ponga atención. Se dio el trabajo de indagar si lo que los apóstoles predicaban era cierto, que lo que escuchaba si concordaba con lo que hablaban los apóstoles. Y si encajaba todo bien, entonces se respaldaba lo que se hablaban los apóstoles. Por eso que en el libro aquí de Lucas, en el capítulo 1, lo expresa Lucas muy detalladamente, ¿no? Pon atención. Aquí en el capítulo 1 del libro de Lucas, le escribe Lucas a una autoridad máxima que se llama Teófilo, ¿no? Que quiere decir ser amado de Dios o amado por Dios. Ahí está, amado por Dios, quería decir Teófilo. Y Lucas le escribe a esta autoridad que no habla mucho de la Biblia, casi nada. Habla en dos partes de esta persona, que es en el libro de Lucas y el segundo libro que escribió, que es el libro de los Hechos, que ya lo vamos a leer. Entonces no se sabe, si bien es cierto, qué autoridad máxima era Teófilo, pero tiene que ser una autoridad muy elocuente y muy especial, porque la carta iba dirigida exclusivamente a esta autoridad llamado Teófilo. Y dice así el capítulo 1, pon atención. Literal, comillas. Puesto que ya muchos, dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿ya? ¿Se nota el detalle que hace? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, dice, ¿no? La historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como las enseñaron, dice, los que desde el principio lo vieron con sus ojos, hablando de los apóstoles, que fueron ministros de la palabra, añade él, ¿no? Me ha parecido bien a mí, oh excelentísimo, le habla a Teófilo, ¿eh? Me ha parecido también a mí. O sea, creo que muchos quieren poner en orden, muchos quieren indagar, muchos quieren saber en el orden si realmente este evangelio fue verdadero
o no fue verdadero. La verdad del Evangelio es escudriñando, ¿no es cierto? Viendo el detalle, que no se vaya a ir un detalle. Entonces es tan lindo cuando vemos una persona que entra a investigar, no para criticar, sino para respaldar la palabra, para respaldar los hechos, para respaldar la predicación de los apóstoles. Por eso dice, tal como lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Está hablando de los apóstoles, los que le predicaron a él un día. Entonces él dice así, pon atención, me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, desde el principio, quiero decir, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Qué hermoso. ¿Ah? O sea, diligentemente se preocupó este siervo Lucas de ver todos los detalles que Jesús, cómo comenzó el ministerio. Eso fue el detalle más mejor. Cómo comenzó el ministerio de Jesús. Quiso saber cómo comenzó, ¿no? No como hoy por hoy. Hoy por hoy alguien se convierte y se pone a hablar de Jesucristo. Jesucristo hace milagros, Jesucristo sana. Pero un momentito. Si Jesús también tuvo 12 años, Jesús también tuvo 30 años, Jesús también tuvo 5 años, Jesús también tuvo 2 años. Eso es lo que hizo Lucas, ¿no? Diligentemente, ¿me entiendes? Investigó con diligencia, investigó todas las cosas desde su origen. Estamos hablando del origen de Jesús, ¿ah? No estamos hablando de la creación, de Génesis, no. Estamos hablando del origen de Jesús. Desde su origen, si realmente vamos a investigar para hablar del origen del momento en que este evangelio que conocí yo, dijo él, quiero saber de dónde nació, ¿no? Para que conozca, le dice a Teófilo, a la autoridad máxima, ¿no? Un ser amado por Dios, ¿no? Que era la autoridad máxima en ese entonces, para que conozcas bien la verdad. O sea, si usted, oh excelentísimo, le han traído noticia, le han puesto en orden las cosas, bueno, yo voy a respaldar esto para que usted conozca la verdad bien, ¿no? Bien la verdad, de las cuales ha sido instruido. Entonces, me imagino la alegría de la autoridad, excelentísimo Teófilo, de saber que había un hombre que realmente se preocupó de ver la historia de dónde había nacido ese tal Salvador, de dónde salió ese varón que llegó a la cruz a morir por la gente, dónde nació ese hombre que no abrió su boca en el Calvario, que derramó hasta su última gota de su sangre, que no titubeó en abrir sus brazos para que lo clavaran, sus pies y manos, que no lloró, no estuvo ahí gritando. Quería saber de dónde había nacido ese hombre que dijo, consumado es. Aleluya. Eso quería saber. Y le escribe. Y comienza la carta a verla, Teófilo, a leerla. Y decía así. Oh excelentísimo Teófilo, hubo en día de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, o sea, era del orden de la clase de Abdías, ¿no? Porque era del linaje de Aarón. Y una mujer que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos, comienza a leer.
eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, Dios quería manifestarse en alguien que realmente ande irreprensible. Porque Dios tenía que mandar a alguien para allanar el camino de Jesucristo, que ya venía Jesús, ¿no? Por eso que Lucas se da el trabajo diligentemente de indagar el origen de dónde iban a ser Jesús, ¿no? Entonces, primero empieza a relatar el nacimiento de quien le iba a emparejar el camino a Jesús, y que era Juan el Bautista. ¿Cómo llevaba a Juan el Bautista? Del linaje de Aarón, ¿no? De ahí de la clase de Zacarías, sacerdote, ¿no? Ahí estaba. ¿Y a dónde iba a llegar? ¿A donde una mujer estéril? Oiga, porque Dios, lo primero que hace Dios es mostrar su milagro, ¿no? Lo primero que hace Dios es mostrar su milagro. Hasta el día de hoy hace milagro, ¿no? Era una mujer estéril, de avanzada edad, escúcheme. Y él también, Zacarías. Zacarías era un hombre de avanzada edad, ¿no? Y este sacerdote del orden de la clase de Abdías, le correspondía ese año ofrecer incienso en el templo. En esos años no era como hoy día, que entraban todos adentro de la iglesia. No, señor. En esos años era un sacerdote que se preparaba durante todo el año para entrar adentro del lugar santísimo, santo y santísimo, y ahí conversar con Dios. Y el sacerdote salía y decía, Dios dice esto. Y le correspondió a Zacarías. Zacarías venía del linaje de Aarón. Era un anciano de edad ya, ¿no? Me imagino que tiene que tener unos 80 años, me imagino. Su esposa, por ahí, ¿no? Así que entró al templo a quemar incienso. Y toda la multitud dice que estaba afuera. Toda la multitud estaba afuera. A la hora del incienso. ¿Y qué hacía la multitud? Orar. Estaban orando. Orando mientras el sacerdote conversaba con Dios dentro del lugar santísimo. Ya ocurrió algo muy especial allá. Porque mientras el pueblo oraba, porque la oración puede mucho, yo siempre digo que la oración mueve a Dios. La oración hace mover a Dios. Y cuando estaba orando el pueblo de Dios afuera, Zacarías comienza a tener una revelación. Se le aparece el ángel de Dios. Aleluya. Porque la oración puede mucho. La oración hace mover el poder de Dios. Y el ángel de Dios aparece en ese momento, ahí a la derecha del altar donde estaba él. Zacarías se turba, se sobrecogió de temor, dice la escritura. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth, escúchalo bien por favor, porque el ángel dice: tu mujer Elizabeth va a dar a luz un hijo y va a poner su nombre Juan. Oiga, rompiendo todos los esquemas Dios ahí. Primero, ¿cómo puede hacer que una mujer pasada de edad, ya perdiendo la costumbre de la mujer, no teniendo ya la edad para tener hijo, Dios le dice que va a tener hijo? Segundo, nadie podía tener hijo si no le ponían los nombres de las tribus o similares. Y Juan no correspondía a ninguna parte. Juan era un nombre nomás, pero no era de los hebreos, por decir así, ¿no? Y Zacarías se turba, y el Señor dice: no te turbes, mira, vas a tener un hijo, tu esposa va a quedar embarazada, y este hombre va a ser grande delante de Dios. Lo único que te pido es que cuídalo, que no beba vino, no beba sidra, porque va a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y a dónde va a ser lleno? Desde que lo tenga en el vientre de su madre, ahí va a ser lleno del Espíritu Santo, dijo el ángel. ¿Ah? Para que muchos hijos de Israel, le dice el ángel a Zacarías, se conviertan al Señor Dios de ellos. Aleluya. Y ahí le da la orden:
Y cuando nazca, irá delante. Irá delante él con el espíritu y el poder de Elías. Aleluya. Para hacer volver los corazones a los rebeldes, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aleluya. Mire lo que Dios hace con este varón. Este varón está dentro, la iglesia está orando toda, todo el pueblo está orando afuera del templo. Él está ahí tratando con el Señor. Porque cuando Dios quiere tratar contigo, Dios te llevará ahí a la soledad, te llevará a estar solo, a sentirte sola, a sentirte solo, porque Dios quiere tratar contigo solamente. Dios te va a hablar, tarde que temprano, Dios te va a hablar. Aleluya. Te le va a aparecer el ángel de Dios. Para bien o para mal, Dios te le va a aparecer. ¿Ah? Así que, dijo Zacarías, Señor, le dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Pues yo soy viejo y mi mujer es avanzada de edad. Oiga, ese puro dicho, escúcheme bien, ese puro dicho de Zacarías, de haberle dicho al ángel, yo soy viejo. ¿Ah? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, o sea, los dos eran viejitos ya, pues, de edad. A lo mejor 70, 80 años, no sé, pero ya tenían más de 50. ¿No? Tenían más de 50. Pero ese puro dicho le salió re caro a Zacarías, fíjese. Le salió muy caro. Porque ese puro dicho hizo que el ángel se molestara. ¿Ah? Le dijo el ángel, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, hombre, y a darte buenas nuevas. Pero ahora, escúchame bien, Zacarías, dudaste que yo te puedo dar un hijo, dudaste que puede quedar embarazada tu esposa que es de edad. Por esa pura duda que has tenido, quedarás muda. Aleluya. Oiga, si Dios en estos tiempos usara el mismo método, tendríamos a medio país mudo. Porque hay gente incrédula aquí en este país. Tendríamos a más de medio país que estaría mudo. Pero Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Y por haber dudado, quedarás mudo. Y esta mudez te será hasta el día en que esto se haga o se cumpla. Porque no creíste, dijo el ángel, a mi palabra, las cuales se van a cumplir en su tiempo. Porque cuando Dios habla, cuando Dios te da una profecía, cuando Dios te entrega una bendición, más temprano que tarde se va a cumplir en tu vida. Lo doy por hecho, porque cuando Dios habla, Dios es Dios de verdad. Dios dice verdad y lo que Dios dice se cumple. Más temprano que tarde se va a cumplir. Aleluya. Así que automáticamente Zacarías quedó mudo. Quedó mudo, no pudo hablar más. Quedó condenado a no hablar hasta el día en que que Elizabeth diera luz a su bebé. O sea, 9 meses. 9 meses mudo. ¿Sabe lo que es eso, hijo? Porque cuando salió, después de haber conversado con el ángel, salió para afuera, toda la gente lo esperaban alguna respuesta, esperaban que él hablara qué es lo que había dicho Dios. ¿Ah? Pero la gente empezó a mirarlo y él salió, me imagino que en esta forma, y se extrañaban, todos se extrañaban. Primero se extrañaban que él se demoraba mucho adentro del santuario, porque no era muy común que se demoraran mucho en el incienso, en la ofrenda que se le entregaba a Dios. Pero él se demoraba mucho y ya estaba extrañado, ¿no? Y cuando salió, peor, porque se dieron cuenta que no hablaba, que venía mudo. Y todos se dieron cuenta que algo había sucedido adentro, que algo había sucedido. Porque él hablaba con señas solamente. ¿Ah? Hablaba con señas, no podía hablar. Se había quedado mudo. ¿Ya?
Así que ahí estuvo 9 meses. 9 meses, ¿sabe lo que es? ¿Cuánto tiempo quiere estar usted sufriendo las consecuencias por dudar? ¿Hay alguien que esté dudando en esta hora algo? Cuando Dios te ha hablado, cuando Dios te dice algo, cuando Dios te abre las antenas y tú no crees porque dudas, ¿cuánto están dudando en esta hora? Por eso que las cosas no te resultan bien. No quedas muda o mudo, literalmente, pero no te sale nada, nada. Todas las puertas se te cierran porque dudas. Y el que duda son como las ondas del mar, dice, que se levantan y después no son nada. Aleluya. Por eso la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, imposible agradar a Dios. Ten fe, hija, no dudes, hijo. No dudes. Porque te va a costar muy caro. Bueno, el tiempo se me apremia. Pero llegó el tiempo del nacimiento. Y todo esto está escribiendo en la carta Lucas al excelentísimo Teófilo, porque quiere ver el origen. Y cuando llegó el momento de nacer, llegó el momento que va a parir, por decir así, Elizabeth, ¿no? Y Zacarías va. Y allá en el capítulo 58, 59 de Lucas, capítulo 1, ¿no? Ahí está cuando Zacarías va al parto, por decir así. ¿Ah? Y dice que cuando se cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo, y los vecinos oyeron y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, se regocijaron de que el hijo había nacido. ¿Ah? Así que vino ahora Zacarías a tomar al niño para circuncidarlo. ¿Ah? Y lo llamaban. Y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su mamá, Elizabeth, le dijo, no se va a llamar Zacarías como su padre, se va a llamar Juan. La gente empezó a discutir, dijo, pero ¿cómo se va a llamar Juan? Si su nombre no está dentro no lo conocemos. ¿Ah? Entonces, dice que nadie en tu parentela, le decían, nadie se llama con ese nombre. Así que le preguntaron a Zacarías. Y Zacarías pidió papel y lápiz, una tablilla, y escribió Juan. Aleluya. Y cuando escribió Juan, en el momento que escribió Juan, el milagro se dio. Ahí abrió su boca y pudo hablar. Dios devolvió a Juan su voz, porque Juan ahora había cumplido. Zacarías, ¿no? Devolvió a Zacarías su voz porque había cumplido con lo que el ángel le ha dicho. Le pondrá Juan. No dudes más, hija. Por eso que Dios te puede devolver. Te puede devolver lo que tú has perdido en esta hora. Y así comienza la historia hasta el nacimiento de Jesús. Por eso que es tan linda la historia de este Lucas, ¿no? ¿Se acuerda allá en el libro de Hechos? En el libro de Hechos, en los primeros versículos, cuando le escribe la carta a Teófilo, porque el libro de los Hechos fue escrito por el apóstol Juan, ¿no? Por el siervo Juan, que no es apóstol de los 12, fue llamado después nomás, ¿no? Y dice así la segunda carta que le escribe: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta que el día que fue recibido arriba. Bueno, le empieza a explicar. Ahí la segunda carta le está escribiendo, cuando le dice que Jesús ahora va a dar su autoridad a los discípulos, diciéndole que ahora vayan y prediquen el Evangelio, y de que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, allá en Lucas Hechos 1:8. Y bueno, la historia es larga, pero ¿dónde quiero llegar yo? Quiero llegar que cuando hay un hombre de Dios que se preocupa diligentemente de buscar las cosas de Dios, ese hombre de Dios es respaldado por Dios, porque Dios es el que te respalda. Como enseñanza en esta hora, que te quede: nunca dudes de nada. Si te crees creyente, cree pues. Por eso
somos creyentes, porque creemos. Y usted me dirá, bueno, y si me están mintiendo, el problema es de ellos. El problema es el que me miente. Yo, el deber mío es creer. Por eso hemos llamado creyentes. Quiero orar por ti. Quiero que repitas conmigo una palabra de oración para que nunca más te entre un espíritu de duda, sino que siempre estés ahí creyendo, y Dios te va a respaldar, hijo, porque para el que cree todo es posible. Por eso el Señor le decía a sus discípulos: creed solamente, creed en Dios, nada más, creed. Repita conmigo y dígale: amado Dios eterno, amado Dios eterno, gracias quiero darte por esta enseñanza de tu palabra. la enseñanza de su palabra. Ayúdame a no dudar nada. Ayúdeme a no dudar en nada. Que nada se cruce en mi vida y pueda dudar. Que nada se cruce en mi vida y pueda dudar. Sino que pueda creer a todo lo que tú me hablas. Sino que pueda creer a todo lo que usted me habla. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayude mi incredulidad, Señor. Y que pueda ser un hombre o mujer de fe. Ser un hombre o mujer de fe. Bendice mi vida. Bendiga mi vida. Bendiga mis hijos. Bendiga mis hijos. Bendiga mi familia. Bendiga mi familia. Bendiga mi matrimonio. Bendiga mi matrimonio. Bendiga mi trabajo. Bendiga mi trabajo. Bendiga mi negocio. Bendiga mi negocio. Bendiga mi empresa. Bendiga mi empresa. Y bendiga mi finanza. Y bendiga mi finanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oremos. Padre, declaro, Señor, esta palabra en el nombre de Jesús sobre todo aquel que ha venido en esta hora buscando esta bendición. Señor, sean bendecidos por tu palabra en el nombre de Jesús. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing our hearts in one accord. Oh, let us lift our voices. Bien, corresponde a esta hora despedirnos de YouTube, no de la plataforma de Facebook, ¿no? Solamente del canal YouTube. Queremos agradecerle a todos los que están en el canal YouTube. Muchas gracias. A las 10:30 estaremos hablando con ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y recuerden, ame a su hermano con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Porque así Dios le ama a usted. Let us feel your presence. Let the sound of praises fill the air.